8 de la mañana, 14 minutos de esta mañana lluviosa de sábado y ya estamos conectados telefónicamente con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y ayer este anuncio que nos tomó a todos por sorpresa sobre una actualización en el sistema de carga que incluyó unos 3.500 casos de víctimas fatales de coronavirus que habían quedado afuera hasta ahora de los registros. Enio, muy buen día. Nicolás Lantos acá con Luciana Rosa y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buen día, Nicolás, Luciana. ¿Bien ustedes? Bien, muy bien. Acá arrancando el primer programa. Sos el primer entrevistado de la historia de este programa. Mira, felicitaciones y bueno, qué orgullo. Bueno, lamentablemente igual la ocasión no es la mejor. ¿Podés explicar un poco en qué consiste esta noticia que dieron a conocer ayer sobre estas muertes que habían quedado fuera del radar y que se incluyeron? Sí. Y sobre todo, ¿por qué pasó ayer? Porque muchos lo que cuestionaban era ¿por qué se están a conocer ahora estos casos? Sí. Mira, ustedes están acompañando la pandemia y vieron que hará mes y medio, fundamentalmente desde la provincia de Buenos Aires, empezamos a cargar en el registro de mortalidad que difunde el Ministerio de Salud de la Nación una cantidad de casos fallecidos, ¿no?, que no condecía con los fallecidos de la fecha, ¿no?, que venía con algún retraso de la carga. Entonces empezamos a buscar, a analizar, ¿no?, qué estaba pasando, si era solo una cuestión de retraso, en qué servicios, porque ustedes imagínense que las estadísticas que tenemos en salud no son estadísticas que son construidas de manera centralizada, ¿no? Eso está descentralizado en los servicios de salud. En la provincia de Buenos Aires tenemos 70 hospitales propios, 200 hospitales que son municipales, más una cantidad impresionante de clínicas, sanatorios privados, y esos son los que hacen y que llevan todos los registros, ¿no?, de salud, bueno, los casos, las muertes. En Argentina se utiliza el SISA, el Sistema Integrado de Información de Salud argentino, ¿no?, que es un sistema que generalmente se utiliza para cargar casos nomás. En el contexto de pandemia también se hace todo el monitoreo del coronavirus y se carga también ahí las muertes. Nosotros y todo el país utilizamos ese sistema, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros creamos un sistema específico, complementario al SISA, que es el sistema de registro de camas, justamente ese que utilizamos para ver cómo está la ocupación de camas, si va subiendo, si va bajando, donde registramos los ingresos y egresos, porque veíamos desde acá, antes de que llegara el coronavirus, ¿no?, cuando estaba la situación complicada en Europa, que un gran problema de esa pandemia era la saturación de camas, fundamentalmente de terapia intensiva, pero en general la saturación del sistema de salud. Entonces nos preparamos, creamos un sistema acá, ¿no? Entonces empezamos a ver que muchas de esas muertes que estaban apareciendo con retraso eran, bueno, ya las veíamos en el sistema de camas. Uh-huh. Entonces lo comentamos al gobernador, que yo, bueno, estudien eso, traten de arreglar eso. Uno sabe también que las estadísticas de mortalidad, por lo general, uno tiene el dato 1 año y medio, 2 años después, por el tema de registro civil. Entonces empezamos a ver, bueno, un sistema solo para notificar, bueno, siempre la información es un acercamiento a la realidad, ¿no? Yo tengo un sistema solo, tratando de hacer ese acercamiento, bueno, es un acercamiento más lejano. Empezamos a triangular el sistema de camas nuestro, el SISA, y un dato de registro civil, que no es el acta de función, es otro dato que tiene el registro civil de la provincia de Buenos Aires, que está el registro de las personas, ¿no?, que está digitalizado. Ahí no aparece necesariamente la causa de muerte, pero a través del DNI podemos cruzar con las otras dos bases, ¿no? Y ahí lo que nos dimos cuenta es que ningún sistema por separado tenía la capacidad de mostrar lo que estaba pasando, acercar lo más posible la realidad. Entonces hicimos todo un trabajo de triangulación entre esos tres sistemas, ¿no? Y decidimos, bueno, demostramos al gobernador, mira, si nosotros hacemos ese trabajo,
la mortalidad sale de lo que tenemos hoy, ¿no? Eran 9.000 casos más o menos que estaban notificados por CISA, y pasa a 12.000 y pico. ¿Qué hacemos con eso? O sea, a nosotros nos sirve para monitorear la pandemia, para ver lo que está pasando, para ajustar las tasas. Y le digo, mira, pero no solo ustedes tienen que saber, tiene que saber todo el mundo, porque es un dato público, qué sé yo, y por eso se hizo la conferencia ayer, como para dar a conocer lo que estamos viendo nosotros. Claro, Enio, buen día, Carla, Luciana, tu conterránea de Brasil. Enio, la duda que me queda es ¿por qué se tardó tanto en detectar esa falla en el conteo de casos? O sea, la duda que queda es que ya estamos aquí 6 meses de pandemia y solamente ahora nos dimos cuenta. ¿Es por un tema de la lotación de las camas, o sea, de la lotación de los hospitales? ¿Cómo fue que ustedes se dieron cuenta de este error, por así decirlo? Sí, no por las camas, sino por cómo se registra el dato usualmente. O sea, nosotros sabíamos que eso podía pasar porque cuando fue la pandemia H1N1, también uno descubrió la cantidad de muertes que había por esa pandemia. 1 año, 2 años después, yo trabajaba en la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, y me acuerdo que 2 años después pude hacer el análisis de mortalidad y empezamos a entender un poco más lo que pasó. Pero bueno, en el medio de la pandemia, y además con la tecnología que tiene uno hoy, no se podía saber, porque además nosotros hicimos una curva de cómo fue generando ese desfasaje, y ese desfasaje se fue aumentando en los últimos meses. En el comienzo de la pandemia, cuando había pocos casos, el sistema del CISA, ¿no? El que registra los datos de vigilancia, estaba con una buena carga de datos y estaba logrando acercarse bastante a la realidad. A la medida que fue aumentando la cantidad de casos, que fue aumentando, ahí entra un poco lo que vos decís, el volumen de trabajo dentro de los sistemas de salud, se ve que los efectores empezaron a utilizar menos la carga en ese sistema, a retrasarla, qué sé yo. Entonces ahí, cuando empezó a dar ese desfasaje, fue que empezamos a ver, bueno, pero acá pasa algo. En el sistema de camas nuestros, nosotros, bueno, para analizar, ¿no? Cómo venían los egresos, justamente para darte el ejemplo, mi equipo estaba analizando cómo estaba la mortalidad en terapia, porque queríamos ver si estaba disminuyendo, y empezamos a cruzar esas bases y ver, pero acá hay un problema, porque hay casos que están en una y no están en otra, que están en otra y no están en una, ¿no? Y ahí fue donde hace 1 mes y medio más o menos empezamos a darnos cuenta que el CISA ya no estaba registrando con precisión el número de muertes, ¿no? Y empezamos a hacer ese trabajo, que es un trabajo de auditoría, de cruce de datos, y además que teníamos que hacer un trabajo de auditoría en el sentido de llamar a los servicios, porque veíamos el caso y no sabíamos si estaba porque estaba mal cargado. Entonces empezamos a llamar a todos los efectores, ¿no? A indagar, bueno, pero acá, ¿por qué registraste acá y acá no? Para entender lo que está pasando antes de tomar una decisión y cambiar la cifra oficial. Imagínense el costo que es político, que es cambiar cifras oficiales. Entonces, si nosotros tomamos la decisión, lo vamos a hacer, bueno, hagámoslo de la mejor manera posible. Entonces tomamos nuestro tiempo como para auditar bien los datos y estar seguros, recontra seguros, de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Y insisto, por recomendación del gobernador, bueno, no, eso no es algo que tiene que saber solo ustedes, eso es importante que sepa toda la sociedad cuál es el número real de fallecidos. Está clarísimo. Estamos hablando con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia. Enio, este sistema de triangulación que ustedes armaron, que ustedes implementaron en la provincia de Buenos Aires, ¿se puede aplicar en otras jurisdicciones para conocer cuántos casos? Porque uno puede imaginarse que este problema no es exclusivo de la provincia, sino que se da también en otros distritos, como también sucede en otros países del mundo. ¿Ustedes han tenido contacto con autoridades nacionales o de otros distritos para ver de aplicar el mismo sistema en otras partes? Sí, como vos bien decís, Nico, el tema de la mortalidad es una cifra que está discutida en todo el mundo, en Brasil, en Chile, en España, en Estados Unidos, Nueva York mismo, hace un par de semanas
hizo algún trabajo en esa línea y también agregó cerca de 3.200 o 3.700, no me acuerdo la cifra exacta, de muertos que no estaban registrados como por coronavirus y se agregó al sistema. Y claramente pasa en todo el país, o sea, te contaba eso de hace 10 años cuando trabajaba en la Dirección de Epidemiología de Nación, que las muertes por H1N1 lo vimos 2 años después, ¿no? Porque eso es una cuestión a nivel nacional. Estuvimos hablando con algunas provincias sobre ese tema, mostraron nuestro sistema de camas. Tenemos una ventaja que tenemos parte del registro de las personas digitalizado, otras provincias no lo tienen. Entiendo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tiene parcialmente hecho también, ¿no? Entonces va a haber esa dificultad. Nosotros podemos acercar el sistema de gestión de camas que construimos. De hecho, otro día tuve una charla, un webinar, como está de moda ahora, con la gente de Entre Ríos y les contaba del sistema de camas y el uso que le dimos durante la pandemia. Les interesó bastante. Entiendo que hay 2 provincias del sur, no me acuerdo si Santa Cruz, Chubut, Neuquén o Río Negro, 2 de esas 3, no me acuerdo bien cuál ahora, que también nos están pidiendo si podemos pasarles el sistema para que empiecen a usar también. Sí, necesitan, estamos acá y podemos ayudar para que eso se pueda arreglar en todo el país. Y Enio, yo me quedo con la duda de que cambia algo, o sea, ¿qué cambia en el combate al coronavirus, el tratamiento? O sea, ¿qué cambia la estrategia a ser utilizada ahora que tenemos nuevos números? Sí, lo que nos cambia es el análisis de lo que está pasando, ¿no? Para tomar decisiones. El tratamiento a nivel clínico individual no cambia nada, pero sí, por ejemplo, pasamos de una letalidad de 2, ¿no?, a una letalidad de 3. Entonces eso, como cuando ajustamos las curvas, empezamos, a incorporar esas 3.500 personas en el análisis, ¿no? Y eso nos permite tener una idea más general de qué está pasando. ¿Y la distribución temporal es la misma? Digamos, ¿la curva sigue teniendo la misma forma o estos casos están, digamos, todos juntos en algún momento, en alguna época en particular, lo cual cambiaría un poco el dibujo que haya hecho la curva? No, claro, y eso cuando ajustamos la curva en función de esos casos, la buena noticia es que la tendencia sigue igual. Okay, o sea, aumenta en términos de casos, pero la tendencia es la misma. Es la misma a la disminución de la letalidad, ¿no? Eso, habla porque los registros que teníamos antes, aunque tenían ese desfasaje en términos del número de casos, era una buena muestra de lo que estaba pasando. Entonces, en términos de tendencia, vemos lo mismo. Sí podemos empezar a ver cambiar alguna cosa en términos de grupos de edad, cambiar alguna cosa en ver, nosotros analizamos la letalidad en terapias, entonces, eso cambia también en ver, qué terapias tenemos mayor letalidad, si eso tiene que ver con el ingreso de personas de mayor edad o porque son terapias que no están logrando responder, y ahí sí podemos cambiar algo que están diciendo de, ver, qué está pasando acá, ¿no? Si acaso el egreso por muertes en esas terapias es mayor que en otros, y no hay ningún perfil de edad que explique eso, podemos ir a hacer algún trabajo, ver qué está pasando. O sea, la información en tiempo real en el contexto de pandemia es fundamental porque las decisiones se toman todos los días, no es como otras enfermedades que uno va construyendo políticas públicas, ¿no?, que tiene su tiempo de implementación. Acá es todo para allá, entonces es fundamental tener la información lo más precisa posible y en tiempo real si posible también. Está clarísimo, Enio, muchísimas gracias por esta charla con Palermo Bujan acá en El Destape. Gracias a ustedes, un abrazo y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Hablábamos con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.